Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este canal, a Glitch. Después de mucho tiempo han sucedido muchas cosas. Bueno, siempre suceden cosas. Una persona con TD siempre suceden cosas, pienso. Bueno, a cualquier persona. Pero pues han pasado muchas cosas que nos han pegado duro. Algunas positivamente, otras negativamente. Pero estamos aquí. Por ejemplo, hoy terminamos por fin nuestra primera novela. Tal vez algún día hablaremos en el canal de cómo esa novela terminó ayudándonos mucho para integrarnos como sistema. Pero bueno, eso no es lo que voy a hablar hoy. Estamos muy contentos, muy felices. Chris ha llorado desde la tarde y eso me tiene sensible. Pero no voy a hablar de eso. Voy a hablar hoy, como lo han visto en el video, de ataques de pánico. Así que ya no hay intro, ¿verdad? ¿Por qué quise hablar de esto? Porque precisamente hablando de pasar cosas, sufrimos uno haciendo muchos días. Todo bien, todo correcto, yo que me alegro, pero a raíz de eso nos pusimos a reflexionar acerca de eso, de cómo nosotros tenemos el conocimiento, pero en muchos casos hemos sido testigos, y pienso que ustedes también han sido testigos de videos donde personas han tenido ataques de pánico y se lo ha tomado como un chiste, porque no se entiende que es un ataque de pánico. Por ejemplo, un miedo a agujas puede generar un ataque de pánico, a algún animal en específico, y las personas solo dicen, esa persona es cobarde, y no se dan cuenta que es un ataque de pánico. Así que vamos a hablar hoy de qué es un ataque de pánico. En primer lugar, este fenómeno o ataque de pánico no es un trastorno. Debemos iniciar con eso, no es un trastorno. Hay trastornos de ansiedad, trastornos de estrés postraumático, por ejemplo, pero un ataque de pánico es un suceso que suele repetirse con el tiempo, pero sobre todo es un suceso que pasa con una persona a determinado momento, con determinada intensidad. También son conocidos como ataques de ansiedad. También son conocidos. Es un episodio súbito donde la persona tiene un miedo intenso y un malestar extremo. Sobre todo se refleja en síntomas físicos y emocionales. Se suele reflejar mucho. Esos ataques suelen ser muy abrumadores. Pueden durar unos minutos. Hay gente que puede durarle mucho. Incluso puede llegar a durar 20-30 minutos. Hay personas que le suelen durar menos tiempo. Creo, esto ya es un aporte mío, que entre más conocimiento tenga la persona de que es un ataque de pánico y de que ella lo padece, menos tiempo dura, porque más tiempo logra como que superar el episodio. Estos pueden incluir, voy a leer, pueden incluir esos síntomas, pueden incluir palpitaciones rápidas o fuertes, sensación de falta de aire o dificultad para respirar, la persona empieza a agitarse, siente que le aprieta el pecho, también está, sensación de opresión en el pecho, dolor, mareo, sensación de desmayo, temblores y sacudidas, la persona empieza a temblar, sudoración excesiva, náuseas, malestar estomacal, sensación de irrealidad, desconexión de la realidad, la persona empieza a tener como un episodio de, ¿cómo se llama esto? Digámoslo parecido a algo como psicosis. La persona empieza como a sentir una irrealidad, sentir algo que obviamente no está pasando, pero él lo siente muy vívido. Un miedo intenso o temor a morir o volverse loco, puede haber mucho miedo, una sensación de pérdida de control. Sobre todo lo del miedo es cuando la persona no sabe bien qué es lo que está pasando. Nos pasaba mucho al principio cuando había un ataque de ansiedad, era extremadamente aterrador. ¿Por qué? Porque en primer lugar no es primera vez, o no primera vez, sino que no tienes las herramientas suficientes, el conocimiento suficiente para saber a qué te enfrentas. Cuando sufre un ataque de ansiedad, por ejemplo, cuando nosotros lo sufrimos el día anterior, bueno, no voy a decir el día pasado porque pues ya teníamos mucho conocimiento, sabíamos que íbamos a pasar por un ataque de ansiedad y fue como más fácil controlarlo. De hecho, Ru nos ayudó, porque los que solemos pasar esos ataques de ansiedad casi que en el sistema somos 4. Bueno, todos son propensos, pero los que pasamos más regularmente, pues haciendo un conteo, es Clo, Victoria, Gris y yo. Sobre todo Gris y yo pasamos muchos ataques de ansiedad, nos pega muy fuerte. Pero Ru no. Ru y Luna, por ejemplo, no. Entonces suelen ser las que cuando estamos en ataque de ansiedad, pum, salen ellas. Y lo que hacen es simplemente, aquí no ha pasado nada. Es súper bello. Y fue lo que terminó pasando. Ru salió, nuestra pareja estaba intentando acompañarnos, y Ru lo que salió y fue como que todo está bien, no ha pasado nada. Y creo que es lo importante saber, porque
el miedo se viene a una sensación de también lo alimenta el desconocimiento. El desconocer qué es lo que te puede pasar es lo que a veces te genera más miedo y lo que termina aumentando exponencialmente los síntomas, la agitación, la sudoración excesiva, las palpitaciones fuertes, la persona empieza a temblar, a veces se pueden hacer daño, no con una intención de hacerse daño, pero por ejemplo, a Chloe le pasó una vez que estaba teniendo un ataque y lo que ella empezó fue a tronarse, porque ella tiene esa manía de como calentar como y terminó lastimándose. Suele pasar. O a veces hay personas que se pegan como intentando salir en el desespero de salir de eso. Pienso que lo importante de estos casos, hablando de, bueno, ves un ataque de ansiedad, hay una persona con ataque de ansiedad, ¿qué es lo que debes hacer? Porque pienso que es lo primero. Primero tienes que reconocer qué es lo que está pasando. Porque los ataques de ansiedad pueden venir por diferentes cosas. Por ejemplo, puede venir por un flashback. Puede ser, los flashbacks pues tienen, los ataques de ansiedad van unidos. Puede venir por ello. La persona está reexperimentando y como la persona está reexperimentando, ¿qué es lo que sucede? Empieza a tener ansiedad, miedo y a que no pase eso. Puede pasar por eso, puede pasar porque la persona está acumulando problemas, que es lo que nos pasó, que es una de las cosas que pienso que lo agrava, cuando la persona ya sabe que es un ataque de pánico y sabe que está teniendo problemas, pero no los resuelve, los acumula, a la larga puede terminar desembocando en un ataque de pánico, como nos pasó. Yo sabía que lo iba a tener, sabía que lo iba a tener porque yo dije, vengo arrastrando una serie de problemas bastante desestabilizantes que si hubieran quedado solos y aislados, tal vez no hubiera sido grave, pero se están acumulando y en algún momento tiene que estallar. Si no lo sacas por una buena vía, va a explotar. ¿Y en qué explota? En un ataque de pánico. Entonces, el conocer y reconocer el por qué. Otra puede ser por el miedo a algo que sí está cercano. Por ejemplo, le tiene miedo a las arañas, un pavor extremo, no un miedo de que no quiero cerca, sino un pavor extremo. Y una araña está muy cerca, entonces puede experimentar un ataque de pánico. Entonces, reconocer qué está pasando es importante. Si tú ves a una persona que está teniendo un ataque de ansiedad, y para la persona que también lo está teniendo, tener una conciencia de qué es lo que le genera. Tal vez en el momento no lo va a hacer, pero después de que pase el ataque puede volver en su memoria y decir, bueno, ¿qué fue lo que me puso así? ¿Qué cosas? Entonces eso le ayuda para en un futuro poder prevenir, digámoslo así, o al menos si sucede un ataque ya que no sea tan fuerte. Reconocer qué es lo que está pasando es importante. Segundo, respirar profundamente. Para la persona que está sucediendo en el ataque de pánico, lo importante y para mí lo fundamental es saber que eso va a pasar. Va a pasar, por muy malo que sea, por muy horrible que parezca, el ataque se va a disminuir. Él tiene un pico, pero después de ese pico va a caer. Entonces, entre más la persona lo entienda, más rápido pasa. El problema es cuando la persona a veces no lo conoce, que no sucede ya, no lo conoce. Entonces, claro, el esfuerzo por intentar calmarse es precisamente lo que termina alimentando más el ataque de pánico. Y el buscar hacer cosas para intentar salir de allí, eso es como como las arenas movedizas. Entre más te muevas, más te hundes. Lo que tienes que hacer es dejar de moverte. Igual un ataque de pánico. Lo que tienes que hacer es dejar de moverte. No intentar cosas. Respirar hondo. Tranquilizarte. Puedes, para resolver los ataques de pánico, utilizar técnicas de yoga, la oración, por ejemplo, en los cristianos. Los que somos cristianos y tenemos creencia, la oración nos funciona mucho. A mí me ha funcionado. Tratar de hablar con el Señor, y yo sé que para hablar con el Señor tengo que estar calmado, entonces lo que hago es respirar hondo, calmarme, tranquilizarme, y eso poco a poco se va bajando, porque Él va a bajar, Él va a bajar. Lo que se vuelve peor es cuando tú intentas como que usar medidas de choque para arreglarlo. Entonces ahí es donde se extiende y a la larga vuelve y baja, porque vas a volver a un estado de normalidad, digámoslo así, o de ya no ese pico de ansiedad y de síntomas exacerbados como miedo, lloro, gritos en algunas personas. Va a bajar, al menos va a bajar a un nivel de ansiedad que puedas regularlo. Entonces, respirar, puedes reforzarlo con alguna práctica de meditación que tengas. Puedes hablar en algunos casos, decir, esto va a pasar,
no pasa nada malo, esto es natural. Y si eres una persona, por ejemplo, que está viendo a alguien que tiene un ataque de pánico, también puedes hacer eso. Estoy aquí, va a pasar, tranquilo, respira. Esas cosas puedes hacerlo, tranquilo, respira, hacer una respiración guiada, que la persona empiece que no empiece y que no empiece a hiperventilar, sino que pueda, calma, va a pasar, no se preocupe. Eviten una cosa, porque he visto en ciertas películas y cosas que cuando una persona tiene ataque de ansiedad, lo que la persona hace es agarrarlo. No hagan eso, no hagan eso, eso es malo. Porque lo que estás haciendo en ese momento que la persona está teniendo el ataque de ansiedad, lo que tú estás haciendo es generar fuerza, generar presión, lo estás aprisionando. Entonces la persona lo que va a intentar es zafarse de eso que la está aprisionando, y lo que va a terminar es generando más ansiedad. Déjala. Si es una persona que los ataques de ansiedad suelen ser un poco violentos, digámoslo así, que pueda hacerse daño, aleja las cosas que puedan hacerle daño. Por ejemplo, si está en un cuarto, puedes sacarlo a una sala amplia, guiarlo a una sala amplia. Si está en un lugar donde hay elementos cortopunzantes, un cuchillo, un clavo o algo, puedes alejar esos elementos para que en la ansiedad no pueda llegar y agarrar y hacerse daño. Entonces puedes hacerlo, pero no usen eso de cálmate, cálmate, y lo que hacen es agarrarlo, cálmate, cálmate. Eso es todo lo contrario, vas a generar más desespero, porque ahora la persona, tras de que ya tiene algo interior, ahora tiene algo exterior que la está presionando y va a intentar zafarse de eso. Puedes intentar distraerlo, como decirlo, mira aquí, escucha esto, escucha alguna canción relajada, suave, mira. Entonces eso cambia el foco, porque lo importante es que la persona cambie el foco del estado de ansiedad a otra cosa. Entonces eso hace que también disminuya. Si está en un lugar público donde hay personas, puedes retirarlo, porque a veces el miedo a que esas personas no vean el ataque de ansiedad puede terminar provocando más ansiedad. Entonces puede llegar, bueno, vamos aquí puedes llorar, puedes tener el episodio, puedes calmarte. Lo que hacía Luna con Gris, cuando a veces sentía que Gris estaba muy cerca, estaba teniendo un ataque de ansiedad y estábamos en medio de gente, Luna pum, salía, tomaba el control del cuerpo, nos llevaba a un cuarto separado y la soltaba, la dejaba. Llora, era como decir, aquí puedes llorar, estás segura aquí, es importante. Es importante que también le hagas saber a la persona de que estás allí, de que estás cerca, de que no va a pasar nada malo. Como recomendación también, evita cafeínas o alcohol. Esas cosas pueden aumentar los niveles de ansiedad. Es importante, porque a veces las personas piensan que no, que la alimentación no tiene nada que ver. Sí tiene mucho que ver. El consumo de demasiados azúcares, ciertos estilos de vida donde son muy sedentarios, lo que hacen es aumentar la ansiedad. Hacer ejercicio ayuda mucho a reducirlo. Lo dice alguien que hace poco ejercicio, pero bueno, me gusta el fútbol, pero no juego todo el tiempo. Llevar unos buenos hábitos alimenticios, evitar la cafeína, alimentos que puedan generar mucha ansiedad, y además también entender de que si por ejemplo estás sufriendo demasiados ataques de pánico, porque por ejemplo una persona que tiene un trastorno como yo, pues sabe que son, digámoslo así, naturales, van a pasar, y lo bueno es que con el tiempo se reduce, porque el conocimiento y la terapia y las propias prácticas que empiezas a colocar en práctica hacen que todo eso se vaya reduciendo con el tiempo, se va reduciendo y lo manejas mejor. Mientras antes un ataque de ansiedad me podía durar una media hora y el malestar puede durarme el día entero, o no el día entero, semanas enteras donde yo no salía de ese malestar post ataque de ansiedad, ahora puedo calmarme más rápido. No me dura media hora, una hora donde estoy llorando desconsolado, no sé qué hacer y entro en pánico, siento que mi vida se acabó. No, ya no. Ahora ya puedo estar calmado, tranquilo, saber que bueno, no pasa nada, va a pasar. Incluso podemos hacer lo que hicimos con Ru. Aprendo a soltar el volante, porque lo he aprendido, porque antes era el que está al frente, sufrió un ataque de pánico y no sabía soltar el volante y se atascaba. Todavía suele pasar, pero pues ahora hemos tenido como técnicas o entrenamiento para soltamos el volante y viene alguien que no está sufriendo el ataque, que tiene mejor control de eso, pum, lo toma y se nos baja. Tenemos como una seguridad, pero pienso que eso es importante. Entonces
y quieres ayudar a una persona que tiene un ataque, si está siendo muy repetido y lo ves que se repite mucho, ojo, deberías acudir a un profesional. Puede que pase incluso con una persona que no tiene algún trastorno como tal, pero con el estrés acumulado puede suceder. Pero si está pasando muy seguido, hay algo mucho más detrás, ya no es simple estrés, algo lo está generando. Entonces, pues, acompañar a esa persona, pero ayudarle con una búsqueda de ayuda profesional, que es importante. Entender de que, primero, estos ataques pasan. Esos ataques se van a ir. En algún momento se va a ir. Entenderlo hace de que se vaya más rápido incluso. Y dos, si está muy repetitivo, tienes que revisar tu entorno. Algo no anda bien en tu entorno, algo te está generando un constante flujo de estrés insano que te está provocando esto. O algún problema anterior, puede ser anterior de días o anterior de años, no resuelto que te está trayendo problemas. O, pues en mi caso, un trastorno que puede generar problemas que derivado de trauma, una de las mayores fuentes de estrés. Entonces es como que entender de dónde viene es importante también para su tratamiento y su manejo. Entonces eso es todo por hoy. Que esto es un videoblog, no. Saludos, le mando Scarlett, está cerca, ha estado cerca conmigo todo este día ayudándome. Valiente ayuda. Denle like, suscríbanse. Miren los videos de los audiolibros, están muy buenos, la verdad, ya que si alguien no puede tal vez leer o no tiene el libro para leerlo, puede escucharlo mientras desayuna, mientras está en el trabajo, no sé, y están muy buenos, la verdad, están muy buenos. Suscríbanse, denle like, compartan y saludos a todos. Somos Glitch, yo soy Johan, el anfitrión, donde nuestro caos toma forma. Adiós.